Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. Cuando los juicios divinos parecen ofensivos, entendiendo la justicia de Dios, no nos enfocaremos en un texto en específico. Tenemos escrituras seleccionadas que van a tratar el mismo asunto para nosotros luego formarnos una idea clara de lo que esto significa. Quien lea el Antiguo Testamento va a tener conflicto con la aparente brutalidad de los juicios de Dios que allí se encuentran. De paso, muchos creyentes no les gusta leer el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es como más amoroso y cariñoso, ¿verdad? Como que las palabras son más suaves y más dulces. Hubo un personaje en la historia llamado Marción, en el siglo II, quien dijo que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y él tomó la prerrogativa de seleccionar los libros y pasarle tijera. Y él hizo así: el Antiguo Testamento no va. Y comenzó a eliminar del Nuevo Testamento cartas de Pablo y a pasar tijera y todo lo demás. Y él formó su propia Biblia. Esto fue lo que permitió que la iglesia se formara el canon de las Escrituras. Por este personaje, Marcio, en el siglo II. Él dijo: el Dios del Antiguo Testamento es violento, severo, vengativo. Es totalmente diferente al del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios tenebroso, con un mal temperamento, diferente al Dios del amor, del Nuevo Testamento. En esta mañana vamos a tratar varios casos donde pueden malinterpretarse y ser ofensivos, y tratar de encontrarle significado, actuaciones de Dios y juicio de Dios. Vamos a tratar el caso Nadab y Abiú, caso Usa, caso Sodoma y Gomorra, caso de la conquista de Canaán, y finalmente termino en el Nuevo Testamento con el caso de la torre de Siloé mencionado por Jesús. Oremos. Amado Padre, bendecimos y honramos tu nombre. Señor, en este momento, que tu presencia reine en nuestra iglesia, Señor, en todos nuestros corazones. Ábrenos la mente, Señor, y apasionanos por tu palabra. Y ábrenos los ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor, y que podamos ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia habla de la justicia de Dios. La justicia de Dios siempre es y será una expresión de su carácter santo. El carácter de Dios es santo. De paso, es el único que se intensifica en las Escrituras, se enfatiza. Dios es 3 veces santo, santo, santo. Esa es una de las cualidades que se enfatiza en primer lugar. Usted no va a encontrar en las Escrituras Dios es amor, 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 o misericordia, misericordia, misericordia. No. Se enfatiza el carácter santo, la santidad de Dios por encima de todas sus demás cualidades. La rectitud, es decir, Dios, la palabra justicia en la Biblia se refiere a la conformidad a una regla o norma. Es decir, Dios actúa siempre por sus reglas y sus estándares. Él actúa conforme a su carácter santo. Es decir, Dios es moralmente puro, es excelentemente moral en su carácter y está arraigada en su absoluta pureza. Santiago lo describe como el Padre de las luces, y en Él no hay tinieblas ni sombra de variación. Dios es puro, santo en su carácter, pero es santo respecto a que es diferente a toda su criatura. Él es trascendente, no hay nada igual a Él en todo el universo, por eso es apartado y es alto, sublime, es decir, no hay nada que se iguale a Él. Entonces es santo en su pureza y es santo en trascendencia. Mire lo que dice el Salmo 89:14. Salmo 89:14, justicia y juicio son el fundamento de su trono. Es decir, Dios se rige
por la justicia y el juicio. Es el fundamento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Mire Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Todo lo que Dios hace es correcto. Todo lo que Dios hace es bueno. Todos sus caminos son lo mejor. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Dios no actúa por maldad. No hay en él maldad. No hay mal. No, Dios actúa por su justicia de manera pura y transparente. Y sin ninguna iniquidad. Termina Deuteronomio 32:4 diciendo, justo y recto es Él. Esas son declaraciones que usted debe prestarle atención en las Escrituras, porque Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esas son declaraciones de Dios. Usted debe conocerla, debe profundizarla y tenerla ahí en su cabeza de quién es Dios, porque la vida eterna, la calidad de vida, se basa en lo que Él es. Mire lo que dice el Salmo 119:75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Es decir, cada vez que Dios obra, actúa, mete su mano en la tierra contra un personaje con algunas cosas, es de manera justa que lo hace. No con maldad, ni con intención, con engaño, con qué sé yo qué, nada de eso. Él lo que hace es justo. Y que conforme a tu fidelidad me has afligido. Fíjense el conocimiento del salmista que dice, estoy en aflicción y esto que yo tengo es justo, porque viene del Señor. Qué interesante, ¿eh? Fíjense, por eso debemos llegar al conocimiento de Dios, porque la vida eterna se basa en eso. Hoy, por ignorar el conocimiento de Dios, muchos cristianos que pasan por pruebas, lo ven como algo, como una maldición para ellos. Pero todas las cosas obran para el bien para aquellos que son llamados y escogidos por Dios, de acuerdo a Romanos 8. Todos tus juicios son justos. Es decir, siendo Dios santo, Él es absolutamente incapaz de un acto impío. Es incapaz de maldad, es incapaz de crueldad. Solo los seres impíos cometen actos injustos y perversos. Dios jamás ha hecho un acto desviado. En Él no hay corrupción, nadie puede sobornarlo. Él no es parcial, Él no muestra favoritismo. Mire lo que dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová, nuestro Dios, es Dios de Dios y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma soborno. Como le dije, quiero examinar varios casos para que tengamos una idea clara. Casos espinosos. Vamos a Levítico capítulo 10, el caso Nadab y Abiú. Vaya conmigo, Levítico capítulo 10, caso Nadab y Abiú. Versículo 1. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. ¿Ok? Sacerdotes. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les había mandado. Versículo 2, ¿qué pasó? Y salió fuego de delante de Jehová, que los quemó, y murieron delante de Jehová. Moisés y Aarón tenían una relación íntima con Dios. Hablaban directamente con Dios. Eran amigos de Dios, íntimos. Uno esperaría un poco de tolerancia de parte de Dios para con los hijos de Aarón. No la hubo. Por una transgresión en el altar, Dios reaccionó desde el cielo de manera violenta contra ellos. Los fulminó, los mató, los aniquiló en el acto. Ellos no estaban profanando con prostituta ni con sacrificio humano. Ofrecieron un fuego extraño. Imagínense la reacción del papá, Aarón. Mis dos hijos que yo formé y lo dediqué al Señor para el ministerio. Póngase en los pies de Aarón ante esta situación. Supongo que estaba airado y dolorido, como cualquier ser humano que pierde a sus hijos, ¿verdad? Fue una calamidad para él, para su familia. Imagínense estos dos individuos en el tabernáculo y de una vez se escucha en el campamento, ha muerto Nadab y Abiú. El dolor que esto representaba. Consagró toda su vida para que estos hijos fueran
ministro ante Dios, separado para el sacerdocio. Qué orgullo debió sentir él, ¿verdad? Qué gratitud. ¿Qué gratitud recibió él de Dios al cual él servía? Nada. Versículo 3. Inmediatamente Dios le da palabra a Moisés para que se la pasara a Aarón. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Moisés diciendo. Los que se acercan a mí, me santificaré. Es decir, los que se acercan a mí, como santo seré tratado. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado, seré glorificado. ¿Y Aarón qué pasó? Aarón cayó. ¿Qué privilegio tenía Nadab y Abiud? De ofrecer sacrificio delante de un Dios santo. Por eso usted tiene que leer el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico es tan difícil. Lea el libro de Levítico para que usted vea lo minucioso que es Dios. Esto lo va a ofrecer, esta ofrenda, esta harina, esta cantidad, esto tú lo vas a hacer. Hay procesos allí que seguir, ¿verdad? Hay orden, hay medidas exactas. Mira, esto es lo que tú debes ofrecer en la mañana, esto en la tarde. Y esto. Dios de manera puntual da cada cosa, ¿verdad? Cada vasija en el tabernáculo estaba hecha con la medida, todo estaba santificado por el mandato de Dios. Allí no había ambigüedad en los mandamientos con respecto al altar del incienso. Mire lo que dice Éxodo 39 al 10. Mire lo que Dios había dicho. Ya Dios lo había dicho en Éxodo 39 al 10. No ofrecerá sobre el incienso, sobre él, incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaré sobre libación. Es lo que yo te diga que tú vas a ofrecer. Ok, si me va a prender fuego, yo lo quiero que tú me lo prendas de esta manera. No quiero creatividad de parte de ustedes. No. Ustedes van a obedecerme a mí. Lo que yo le indique, eso es lo que ustedes van a hacer. Que se acabó la caja de fósforo, la cual Dios había destinado, que con esa había que prender. Traigan el fuego de allá. Prendan y chipeen 2 piedras y traigan y vengan con el palo prendido para prender el altar de sacrificio. No. Fuego extraño. No. Yo establecí el fuego que de dónde debía proceder el fuego para esto. Muy santo, termina Éxodo 39, 30, 10. Muy santo será a Jehová. Es decir, las instrucciones eran claras. El altar de incienso fue declarado muy santo y debía hacerse como Dios había establecido. Entonces, cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego ilícito y no autorizado sobre él, estaban desafiando abiertamente ¿a quién? A Dios. Su acto es una rebelión deliberada, ¿verdad? Pero no importa cómo se prenda el altar, lo importante es prenderlo. No, Dios no coge esa. Era una profanación inexcusable del lugar santo. Era un pecado de arrogancia. El Señor dispone una cosa. No, yo dispongo lo que yo creo. Levítico 10:3, Aarón cayó. Guardó silencio, el debate había culminado. La evidencia estaba allí y Dios había emitido su veredicto. Ellos desobedecieron y Dios hizo caer el mazo de su justicia. Pero dijimos, lo que Dios hizo estuvo correcto con Nadab y Abiú. Son muy pocos humanos que dirían, como Juan, correctísimo, ¿verdad? Tráguese la palabra de Deuteronomio 32:4, voy a repetirla de nuevo. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son correctos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Salmo 119:15, tus juicios son justos. ¿Dios obró con justicia allí en Nadab y Abiú? Sí. Caso USA. Vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios 13, 3 al 4. Primera de Crónica 13. Ok. Caso USA. Cuando David ascendió al trono de Israel, trabajó rápidamente para consolidar su reino, ¿verdad? Y los filisteos, usted conoce la historia, tomaron el arca. Usted sabe lo que le pasó a los filisteos por tomar el arca, lo que representaba el arca. Le cayó todo tipo de maldiciones a los filisteos y tuvieron que salir de ese objeto huyendo. El arca era el objeto especial que estaba en el lugar santísimo del santuario, ¿verdad? Y que solamente lo veía el sacerdote que entraba una vez al año ahí.
¿Qué pasó? Cuando los filisteos tomaron el arca, ese objeto sagrado, y se convirtió en una maldición para ellos, no hay que salir de esto, porque si nos quedamos con el arca, vamos a perecer todos. Y la mandaron, y llegó a un lugar, y estaba allí. Y David asciende al trono y dice, no, pero el arca no puede estar en ese monte, en esa montaña. Debemos traerla a la ciudad santa, debemos retornarla. Versículo 3, Primera de Crónica. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Se olvidaron del arca. Y dijo toda la congregación que se hiciera así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. El arca representaba el trono de Dios, el asiento sagrado del Altísimo. Era guardada en el lugar santísimo. Era un cofre hecho de madera de acacia, era como una caja rectangular. Arriba tenía cubierta en oro, pues, aforrada de oro. La tapa de arriba se le llamaba el propiciatorio. Y arriba de la tapa había 2 ángeles, 2 querubines, así. Esa descripción te la encuentras en Éxodo. Miren lo que versículos 7 al 11. Bien, vamos a traer el arca. Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David, todo Israel, danzaban delante de Dios con toda su fuerza, y con canciones, y con arpa, y con salterio, y con pandero, y con címbalo, y con trompeta. Y cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes daban sacudida. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Se acabó la fiesta. Versículo 11, se disgustó David porque Jehová había hecho brecha en Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Versículo 13, y David no trajo así el arca a la ciudad de David. Otra desgracia, otro juicio divino. Imagínense este espectáculo, todo el mundo contento, en fiesta, danzando, todo el mundo con los músicos en la calle, con trompeta, con címbalo, con arpa, en fin, con tamborines, y David el rey danzando y todo el mundo bailando, porque viene la presencia de Dios en el arca, ¿verdad? A la ciudad. Usa y un compañero de él estaban en la carreta y el arca la habían puesto atrás. De repente los bueyes se desviaron, se comenzó a menear la carreta y el arca comenzó a resbalar de la carreta, y ese apió de una vez agarró el arca, y ahí mismo Dios lo mató. Desde nuestra perspectiva parece un acto de heroísmo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué héroes Usa intervino para salvar! Y desde el cielo se diría, gracias Usa por salvar mi arca, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado de Usa? Mis hermanos, los mandamientos de Dios. Nadab y Abiú, ya Dios le había dicho atrás, fuego extraño, no se atreva a nadie a ofrecer fuego extraño. Ok, en este caso, vaya conmigo al Número capítulo 4, Número capítulo 4, versículo 4, luego el 15. Número 4:4, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Ahora pasamos al versículo 15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlo. Había un grupo, los hijos de Coat, los coatitas, encargados de transporte, de la logística. Ahora, ¿quiénes eran los que se encargaban de empaquetar? ¿Quiénes? Aarón y sus hijos. No ocurre como ahora, que el que nos va a hacer la mudanza, ¿verdad? Nos ayuda con la mudanza. Y se mete a la casa y, venga, yo le ayudo con la cama a bajar y a ponerla en la guagua. No. No te metes en el tabernáculo, tú eres transportista. Tú te quedas allá afuera. Cuando Aarón y sus hijos empaquen todo lo de adentro, ellos lo llevarán y te lo pondrán en la carreta. La función tuya es transporte. ¿Ok? Versículo 15. Los hijos de Coat para transportarlo, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. ¿Quién es que está hablando aquí? ¿Quién es que está hablando? Dios. El Señor es muy claro, transparente. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. Versículo 20. Pero
no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Llegamos nosotros a transportar, muy bien, quédense allá y no se apende la carreta. Esperen que nosotros llevemos todo. Y no va a haber ningún inconveniente, porque así lo estableció ¿quién? Dios. Usa probablemente era coatita. Él sabía exactamente cuáles eran sus tareas. ¿Cuál era la tarea de los coatitas? Transportar. Perfectamente, muy bien. Dios había advertido, los transportistas no deben ponerle la mano. No. La carga llega a su lugar y usted se queda en su carreta ahí aguantando los bueyes y los hijos de Aarón y Aarón desmontan. Ok. No se atrevan a ayudar en la mudanza. No. Quédese ahí con los bueyes. Tranquilo. Ese es su deber. Más nada. No lo toque. Si lo hacen, mueren. Ninguna emergencia era motivo para quebrantar el mandamiento de Dios. Ninguna emergencia. Ninguna. Usa alargó su mano y la colocó sobre el arca para evitar que cayera al suelo. ¿Fue esto un acto de heroísmo santo? No. No fue un acto. Fue un acto de arrogancia, un pecado de pretensión. Usa asumió que su mano estaba menos contaminada que la tierra. Dios había prohibido el toque del hombre. La tierra es una criatura obediente, hace lo que Dios dice, produce la cosecha a su tiempo, obedece la ley de la naturaleza que Dios estableció. Cuando la temperatura baja a cierto tiempo, el punto se congela, cuando le agrega agua a la arena se hace lodo, tal como Dios diseñó, ¿verdad? La tierra no comete traición. No hay nada contaminado acerca de la tierra. Era el toque del hombre que Dios había prohibido. Caso Sodoma y Gomorra. Vamos allá a Génesis capítulo 18, 23 al 25. Génesis capítulo 18, 23 al 25. Dios grande y temible. Dios viene a destruir a Sodoma y Gomorra. En una ciudad hay personas mayores, adultas, niños, mujeres. Dios viene a destruir a Sodoma y a Gomorra. Una destrucción total. Dios se lo dice a Abraham y Abraham se perturba. Y dice el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Señor, tú vas a destruir esa ciudad. ¿Y si hay justo allí? ¿Tú lo vas a destruir también? Esa es la preocupación de Abraham. Y ahí comienza ese diálogo de cantidad. ¿Y si hay 50? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? Y comienza ese diálogo. Pero miren lo que dice el 25. Abraham tenía claro de quién era Dios. Lejos de ti el hacer tal cosa, que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Lejos de ti el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Jamás se ha hecho una pregunta más retórica que esta. El juez de toda la tierra, ¿no has de hacer lo que es justo? Abraham asumió que matar los justos junto con los malos estaba lejos de toda posibilidad con Dios. Lejos de ti hacer tal cosa. Abraham no podía concebir cuán lejos era de Dios un acto así. No había la mínima posibilidad de que Dios condenara a los rectos junto con los culpables. Usted conoce la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, capítulo 19, versículo 28 del 19. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de la llanura, y miró ya aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. El Dios justo y bueno que actuó de manera correcta contra Sodoma y Gomorra. Ninguna persona inocente fue castigada. La justicia de Dios nunca está divorciada de su rectitud. Él jamás condena al inocente, nunca absuelve al culpable, nunca castiga con severidad excesiva y nunca falla en recompensar a los justos porque su justicia es perfecta. Algunas veces Dios actúa con misericordia. La misericordia no es justicia, pero tampoco es injusticia. La misericordia es chance. La misericordia es tiempo, pero la injusticia viola los mandamientos de Dios, lo que Él ha establecido, mientras que la misericordia manifiesta bondad y gracia, sin
rebajar sus mandamientos, sin aguar su evangelio. Nosotros podemos ver no justicia en Dios, que es misericordia, pero jamás veremos injusticia en Él. Mira lo que dice Romanos 2:4. Oh, menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿qué? Al arrepentimiento. Si estamos vivos aquí es por la misericordia de Dios, no por su justicia. Misericordia. El Antiguo Testamento parece mostrar a un Dios severo que el que muestra el Nuevo. Encontramos estas cosas, estas historias difíciles de digerir, porque no entendemos el concepto del pecado, de la santidad, de la justicia y la gracia. Ezequiel 18:4. Comencemos con el pecado. ¿Qué es el pecado? El alma que peca. ¿Cómo es el asunto? El alma que peca morirá. ¿Qué significa pecado? Bueno, de acuerdo al concepto bíblico, es errar al blanco. Dios estableció su mandamiento ahí, allá en el puntico allá. Bueno, apunta siempre ahí. Tú camina ahí derechito ahí, apuntando siempre a lo que Dios determinó. Si te desvías del camino, es pecado. Está errando la voluntad de Dios. El alma que peque, esa morirá. En la creación, Dios no estaba obligado a darnos el don de la vida. Dios no tenía deuda con nosotros. Él nos regaló la vida a todos nosotros. Eso es gracia. Y la vida permanece bajo su autoridad. Él la da y Él la quita cuando Él quiere, de acuerdo a Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, fuimos hechos a imagen de Dios para ser espejo y reflejo de esa santidad de Dios. Pero miren el problema. Génesis 2:17, ¿ok? Crea a los dos seres humanos. Y le dice claramente, así como le dijo a Nadab y a Abiú y a todos los demás, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ahí está el primer mandamiento. Ese específicamente, no más coma. Oye, me tenían todo el paraíso lleno de árboles frutales por todos lados. Jáltense de todo lo otro. De ese no. Ese es solo árbol ese. Miren, hay miles, ustedes tienen miles, cojan para allá. Busquen mango por aquí, aguacate, la fruta que ustedes quieren. Ese, no me lo coman. No me coman de nada. Ese fue el primer mandamiento. El día que de él coma, ¿cuál es la sentencia? Morirás. Ok, ya ustedes conocen el resto de la historia. El pecado trajo la pérdida del don de la vida. Ya, muerte. El alma que peque, esa muere. Cuando alguien peca, ¿qué pasa? Renuncia al derecho de la vida delante del Dios soberano. Dios tiene la prerrogativa, en su justicia, de quitarle la vida o mostrar misericordia. ¿Ok? Ciertamente morirá. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Aquí vemos la dos conjunción de la justicia y la misericordia. Ellos murieron, sí, ese día murieron espiritualmente, pero murieron físicamente posteriormente. Misericordia. No fueron fulminados como Nadab y Abiú en el momento, pero murieron plenamente. Ya estaban sentenciados a muerte. Pero Dios mostró misericordia. Y Adán murió de 930 años. Misericordia. Dios es misericordioso. ¿Ahora entiendes la misericordia? Es tiempo que el Señor te da a ti. Dios aplicó su justicia con mucha gente hoy que amanecieron muertos. Y fue justo, porque ellos son pecadores y merecen la muerte. Murieron. Dios determinó que murieran. Pero nosotros seguimos vivos aquí. Usted está respirando ahora por la misericordia de Dios. El Creador, el Soberano, quien da la vida y quien la quita, ha determinado que usted continúe con un propósito. Para aquellos que no conozcan a Jesucristo y se arrepienten y se aparten del pecado que ofende a Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que en el caso de Adán y Eva, la justicia de Dios fue retrasada para que la gracia tuviera tiempo de actuar. Dios tiene esa prerrogativa. Es justo y misericordioso. Y Él aplica su justicia de manera fulminante, como pasó con Nadab y Abiú, fulminante, o aplica su misericordia, pero es prerrogativa de Él. ¿Fue injusto que Dios dijera a Adán y Eva que morirían cuando pecaron? ¿Fue malo que Dios impusiera la pena de muerte por el pecado? Cuidado con enfrentar el carácter de Dios. Cuidado con cuestionarlo.
si dice que sí está haciendo violencia a su santidad, si dice que sí está atacando al juez justo de toda la tierra, si dice que sí, jamás ha entendido lo que es el pecado. La paga del pecado es que muerte. Todos nosotros merecemos estar fulminados, pero la misericordia de Dios nos tiene aquí reunidos. La gracia de Dios nos tiene reunidos. Entonces, nosotros, hermanos, no somos tortugas, no somos luciérnagas, ni gusanos, ni coyotes. Somos personas y llevamos la imagen del santo y majestuoso Rey del universo. Nosotros no hemos usado el regalo de la vida para el propósito que Dios quería. La vida en este planeta ha llegado a ser el lugar donde diariamente cometemos una traición, una ofensa diaria hacia nuestro Dios. El pecado es una traición en contra del soberano puro y perfecto. No importa la magnitud del pecado o grande, chiquito o grande, es una ofensa ante Dios. Es un acto de suprema ingratitud hacia aquel a quien le debemos todo, a quien nos ha dado la vida misma. El pecado es un insulto a su santidad. Entonces, no lo vea extraño que el juez de toda la tierra, nuestro creador soberano, actúe de manera arbitraria con algunos casos que hemos mencionado. ¿Cuál es el aspecto más misterioso del pecado? Que el pecador sigue viviendo. El pecador sigue viviendo en la mayoría de los casos. Eso es usual en Dios, que Él sea condescendiente y misericordioso. Él es paciente, tolerante, lento para la ira. ¿Verdad? Él es tan lento para irarse que cuando su ira se desata nos escandalizamos y nos ofendemos por ello. Con ligereza nosotros olvidamos que la paciencia de Dios es para guiarnos al arrepentimiento. Dios permite su misericordia, que nosotros sigamos viviendo y respirando, es para que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. No es con otro plan. El único plan que Dios tiene aquí para esta tierra, el único que tiene es que crean en Jesucristo. Todo el mundo crea en Cristo. Ya resolvió tu problema en este mundo oscuro, lleno de tinieblas. El único plan que yo tengo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Caso de la conquista de Canaán. Vaya a Deuteronomio conmigo, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Ya vamos a ir formando una panorámica acerca de la justicia de Dios. Deuteronomio 7, 1 al 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla y haya echado delante de ti muchas naciones, 7 naciones más fuertes que tú, y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti, te la haya herido, ¿qué le dice el Señor? Las destruirá del todo, no hará alianza con ella, ni le tendrá misericordia. ¿Cuál fue la orden a los israelitas? Acaben con todo. Naciones paganas, pecadores malos, acaben con todo. Esa es la orden. Destruyan todo. Todo. Hay un precedente histórico de eso. El diluvio, ustedes saben, mis hermanos. Dios destruyó a la población entera. ¿Y cuál fue el asunto? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. En la ecuación de la justicia divina, su actuación, no importa, con niños, con mujeres, con lo que sea, en la ecuación está el problema de la maldad y el pecado del hombre. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces, si nosotros entendemos la naturaleza del pecado, entenderá estos casos que estamos tratando. De la multitud de mujeres y niños viviendo en Canaán, ninguno era inocente. Ante los ojos de Dios merecían ¿qué? Muerte. Él como soberano tenía la prerrogativa de aplicar justicia. La paga del pecado es muerte, destruirlo. O misericordia. Dale un chance. ¿Recuerdan a Nínive? ¿Y por qué Dios no decidió? Dios le dio un chance. Arrepiéntanse 40 días. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron lo que Dios mandó. Y Dios los salvó a ellos. Dios mostró misericordia hacia Nínive. Una nación pagana totalmente. Y le mandó un profeta. Tuvo misericordia de Dios, es prerrogativa de Dios. El juez de toda la tierra. Actuar con rectitud y justicia. Entonces, no fue como si Dios hubiese destruido a un pueblo perverso por causa de un pueblo justo. No. Dios derramó su justicia sobre los cananeos, pero sobre los judíos derramó misericordia.
Mire lo que dice Deuteronomio 9, 4 al 6. Voltee la página. Mire lo que le dice el Señor a los israelitas. No diga en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia, oh, soy favorito de Dios, soy bueno, me ha introducido Jehová para poseer esta tierra. Pues no se trata de eso. Tú eres malo también, tú eres pecador. No. Por la maldad de esas naciones Jehová la echará delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrará a poseer la tierra de ellos. Ellos no son buenos, ni tú tampoco. Te elegí a ti, nación de Israel, a ti. A ellos yo lo voy a juzgar. Justicia para ellos, misericordia para ti. Mírelo, a eso lo dice. 7, 7 al 8. Deuteronomio 7, 7 al 8. No por ser ustedes más numerosos que todos los pueblos, lo ha querido Jehová y los ha escogido, porque vosotros eran el más pequeño de todos los pueblos, sino porque Jehová los amó, Él en su soberanía. ¿Y usted por qué fue elegido? Usted leyó ya Efesios capítulo 1. En su amor, así lo dice Pablo, en el himno que está en Efesios 1, léalo. En su amor, Él nos escogió. ¡Wow! Dios es bueno, porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestro Padre. Dios es fiel, cumple su promesa. Dios no se le pasa una. Lo que Dios dijo hace años atrás, hay que darle seguimiento. Cumple. Todas las palabras que Él dijo se cumple. Eso fue lo que Él prometió. Entonces, la santidad de Dios es la esencia de la conquista de Canaán. Fue por santidad que este acto fue ordenado. Por un lado, Dios actuó para castigar el insulto de su santidad a través de estas naciones paganas, mediante la orden de destrucción completa, incluyendo niños. Por otro lado, Él estaba preparando una tierra y una nación para un propósito santo. Miren Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la faz de la tierra. Es el mismo llamado para hoy. ¿Usted sabía? Primera Tesalonicenses 4:7. Dios no nos llamó a la impureza, sino ¿a qué? A la santidad. Dios, el Dios santo en el tiempo de Israel, Dios es el mismo, el de ayer, hoy, hasta que venga Cristo. Por la eternidad y más allá. Sigue siendo igual. Dios tuvo un trato especial con Israel. Y el llamado de Dios a Israel fue para que fuera santo. Es el mismo llamado para su pueblo hoy. Primera de Pedro 2:9. Viene Pedro y hace así, de Israel hace así al nuevo pacto. Mas vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El mismo Dios no cambia. Cuidadito con rebajar la santidad de Dios. Yo honro a los que me honran, a los que se mantienen así, como una flecha. Cuidado si te va por aquí, y el evangelio, y un cristiano light, qué sé yo qué. Cuidadito con eso, Dios sigue siendo santo. ¿Y usted sabía que Dios sigue emitiendo juicio? Sí, lo dice Pablo, al momento de que usted tome la Santa Cena, Él da esa advertencia, de que hay muchos que están enfermos y que muchos Dios lo ha mandado, lo manda a la tumba. ¿Por qué? Porque desprecian el sacrificio de Cristo. Toman los símbolos de la Santa Cena viviendo en pecado, viviendo en santidad, y Dios lo disciplina con enfermedad. Enfermedad, misericordia, tiempo para que tú reflexiones, te arrepientas, te apartes. Dos prerrogativas, juicio o misericordia, o muere de una vez. Termino con Lucas, vaya conmigo, Lucas capítulo 13, 1 al 5. Este caso lo menciona nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 13, 1 al 5. Esta es una de las más difíciles palabras duras de nuestro Señor Jesús. Lucas 13, 1 al 5. Y en ese tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con su sacrificio, y respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque han padecido tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepiente, van a perecer igual. O aquellos 18 sobre los cuales le cayó la torre en Siloé y lo mató, ¿piensa que ellos fueron más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No.
Si no se arrepiente, le va a pasar lo mismo. Ahí termina 2 relatos. Y ahí viene la pregunta que siempre sale. ¿Por qué Dios permite que sufra la gente inocente? Ponga esa palabra inocente entre comillas, ¿ok? Porque por lo que ya hemos visto de quién es Dios santo, la naturaleza del pecado, cuidadito con lo inocente ahí. Las 18 personas inocentes que menciona Cristo ahí en el versículo 4, estaban caminando en la calle, ocupando sus asuntos, gente buena. Ellas no estaban interrumpiendo, de que una huelga como le están haciendo a Barry, allá en Maimón, interrumpiendo qué sé yo qué, no. Esa gente salieron de su casa para su trabajo y por casualidad de la vida le pasaron al frente a esa torre. Ellos no estaban huyendo, robaron a un banco y qué sé yo qué, no. Pasaron por allí en el lugar equivocado, en el momento equivocado y sufrieron la consecuencia de fatal accidente. Se derrumbó y aplastó a 18 de ellos. Jesús no le dijo, yo sé que mi Padre que controla la caída de los pajarillos y que tiene los cabellos contados, quizás estaba en otros asuntos ocupados y hay que entender a Dios, a veces Él está ocupado en otras cosas y a veces se le escapan algunas. Jesús no respondió nada de eso. Jesús los reprendió por asombrarse por lo que no debían asombrarse. Si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer igualmente. Ustedes están haciendo la pregunta equivocada. Lo que deberían estar preguntando es, ¿por qué la torre no me cayó a mí? Porque ante Dios no hay inocente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Entonces, ¿qué merecemos? La justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La paga del pecado ¿es qué? Con nuestro primer pecado hemos renunciado a todos los derechos del regalo, a la vida, al tener aire para respirar por la mañana. Es un acto de misericordia divina. Dios no me debe nada, yo le debo todo a Él. Si Él permite que una torre caiga sobre mi cabeza, yo no puedo reclamar injusticia de parte de Dios. Yo puedo ser inocente delante de otra gente, pero soy culpable delante de Dios, desde el primer pecado. Por eso Jesús fue al punto. Esa gente murieron. Sigue vivo, respira, a la misericordia, arrepiéntete, huye, hoy es el día. Si escucha hoy su voz, no le siga dando larga al asunto, hoy es el día. Mientras viva, busca al Señor mientras pueda ser hallado, llamarlo que en tanto está cerca. Deje el impío su camino y el inicuo sus pecados. Hoy, mire, la vida se va así, cualquier cosita. Hasta en el baño usted bañando un rebaloncito, pa, ahí, listo. Caminando por ahí, pa, cualquier cosita. Misericordia. Estoy respirando, la misericordia de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es lo que debe hacer? Arrepiéntete. Arrepiéntete. No te digo otra cosa más. No, ve a lamentarte, ve al funeral de esa gente y a llorar con ellos. No. Tú estás vivo, arrepiéntete. Dice Éxodo 33:19, citado por Romanos 9:15, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Buena noticia, estamos vivos, todos los que tenemos aquí estamos por la misericordia de Dios. Glorifique el nombre de Dios. Vamos a suponer que 10 personas cometen el mismo pecado. Dios castiga a 5 de ellos y tiene misericordia de otros 5. ¿Esto es injusticia? No, es prerrogativa divina. Juicio a estos 5, misericordia a estos 5. Prerrogativa divina. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Ahora, de quien yo emita juicio, me lo llevo. Ninguno recibe injusticia. Dios nunca le debe misericordia a nadie. Dios no está obligado a tratar a toda la gente de la misma manera. Pero simplemente porque le otorga su misericordia a mi vecino, yo no puedo reclamar que él tenga conmigo. No puedo reclamar nada. Debemos enfatizar, la misericordia siempre es voluntaria y viene de parte de Dios. Lo único que yo puedo recibir de Dios es justicia o misericordia. Él mató a Nadab y Abiú, mató a Usa, ordenó la masacre de los cananeos, diciéndonos, tengan cuidado, mientras ustedes disfrutan los beneficios de mi gracia, no se olviden de mi justicia, no olviden la gravedad del pecado. Recuerden que yo soy santo.
Usted conoce el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Usted lo conoce. Un acto del Antiguo parecido pasó en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira. Usted lo conoce. Entonces, mis hermanos, no hay conflicto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Jesús llamó a Dios, ¿quién? Padre. Fue el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien de tal manera amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para redimirnos. La comida y la bebida de Jesús, ¿cuál fue? Hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios había mandado, Él lo cumplió. Fue el celo por este Dios lo que consumió a Cristo, el Dios que mató a Nadab y a Abiú y a Uz, el mismo Dios que destruyó al mundo con un diluvio, es el mismo que derrama la lluvia de gracia sobre nosotros. La más violenta expresión de la ira y de la justicia de Dios se encuentra en la cruz. ¿Usted sabía? Si alguien ha tenido razones para quejarse de injusticia, fue Jesús. Fue Jesús. Él fue el único hombre inocente, perfecto delante de Dios, que fue castigado. Impresionante, ¿eh? Si nos tambaleamos ante la ira de Dios, tambaleamos ante la cruz. Es aquí donde nuestro asombro debe estar enfocado. La cruz es el ejemplo más horrible y el más hermoso de la ira de Dios. Fue el acto más justo y el más lleno de gracia en la historia. Dios hubiera sido más que injusto, hubiera sido diabólico en castigar a Jesús si Jesús no hubiese estado dispuesto a tomar sobre sí los pecados del mundo. Pero Cristo se hizo voluntariamente el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se convirtió en la cosa más vil y grotesca sobre este planeta, con la carga de nuestros pecados que Él cargó. Se hizo completamente repugnante ante el Padre. En el último día, el Señor lo abandonó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios derramó su ira sobre Jesús. Dios hizo a Cristo maldito por el pecado para que Él llevaba. Miren lo que dice 2 Corintios 5:21. Pablo lo dice ahí de manera magistral. Al que no conoció pecado, ¿quién? Cristo. Se hizo pecado, se hizo como un pecador. La paga del pecado es la muerte. Yo asumo la muerte, dijo Cristo, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Él. Para que nosotros cumpliéramos el requisito que Dios exige. Somos salvos por Cristo. Cristo es el que está entre el Padre y entre nosotros. Cuando el Padre me mira a mí, si me mira a mí, lo que yo merezco es la muerte. Pero no, ya Cristo resolvió el problema. Y mira a Cristo, no, la vida de Cristo. Entonces viene la imputación. No, por Cristo Él es salvo, es declarado justo delante de Dios. Impresionante. El Padre trató a Cristo como si fuera un pecador, aunque no lo era. Y Él permitió que muriera como sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos los que creyeran en Él. Es decir, la ira de Dios se desató sobre Él hasta saciarse. Y el requisito de la ley de Dios fue cumplido a perfección para beneficio de aquello en cuyo lugar murió. En la cruz, en donde se manifestó al mismo tiempo la gracia y la justicia, la ira y la misericordia. Ahí se conjugó todo. La justicia de Dios. ¿Cuál fue la justicia de Dios? Muerte. Cristo murió. La misericordia de Dios por ti. Él te está sustituyendo a ti, Cristo. Sí, tomó tu lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta panorámica que hemos tenido hoy sobre tus actos en el Antiguo Testamento, Señor. Pero es para saber que tú eres un Dios justo. Todos tus caminos son rectos, todas tus actuaciones son correctas, oh Dios, porque todos nosotros somos pecadores ante tus ojos. Pero gracias a Cristo, nuestro sustituto, oh Señor, que hoy tenemos derecho a la vida eterna si creemos en Él. Si depositamos nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Sálvanos, Señor. Estamos respirando, somos un vivo ejemplo de tu misericordia, Señor. Ahora, en este momento, en este momento, Señor, pon el deseo en nuestros corazones de buscarte, Señor, y encontrarte. Obra de arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a apartarnos del pecado.
¿Qué es lo que te repugna, oh Señor? ¿Qué es lo que muchas veces te obliga a actuar con justicia? Queremos tu misericordia, Señor, pero ayúdanos a apartarnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.